tomar la foto de los participantes. Llegó Felipe. Felipe. Bueno, Anita, buenos días, ¿cómo está? Carlos, prende video. Felipe, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, profe. Como internet está re malo, profe. Bueno, entonces compartamos el video para poder quedar en cinta y registrar nuestro, nuestra asistencia. Bueno, compañeros, como ya hemos quedado efectivamente, teníamos hoy unas personitas que nos van a hacer unas exposiciones, como Sergio, ¿qué más? ¿Cómo te va? Eh, Buenos días, profe. bien, tú, para hablar de unos temas de qué era de la Big Data, ¿verdad? Entonces, demos la palabra a Michael, se quedó conectando, no pudo conectarse. Entonces, demos la palabra a Sergio para que arranque. ¿Tú ibas a hacer hoy exposición? No, yo no era. ¿No? Entonces, ¿quién era? Michael. Creo que era Nicolai Sí, y no recuerdo el otro. sí, el otro chico no sé quién era. Toca mirar la grabación. Bueno. Bueno, creo que Nicolai no pudo conectarse. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar de un tema del cual apenas hicimos una abrebocas dentro del proceso de la innovación y desarrollo. Un concepto que efectivamente, innovación, creatividad y desarrollo. Un concepto que hoy en día está de moda, por un lado. Segundo, hace parte del crecimiento del mundo, del ser humano, hace parte del proceso de tecnificación de los procesos y procedimientos de cada uno de los individuos y obviamente de las nuevas generaciones. Nosotros, ustedes, primordialmente tienen que estar muy de la mano, muy de la vanguardia con toda la tecnología que surge al mercado. Resulta y pasa que día tras día se actualizan los diferentes componentes, los diferentes elementos y es bien sabido que efectivamente las tecnologías, las empresas van en una marcha continua, de una mejora continua, de una competitividad continua, donde cada uno quiere imponer y marcar la pauta. ¿Por qué quiere marcar la pauta? Porque el mercado es pulpito, porque el mercado es amplio, porque el mercado es exigente. Entonces, ustedes ven las rivalidades de varias empresas de marca de iPhone, ven las rivalidades de varias empresas de automovilismo, ven la rivalidad de varias empresas de sistemas, ven la rivalidad de varias empresas de tecnologías de software, ven la rivalidad primordialmente de los microprocesadores. Entonces, obviamente, compañeros, eso es parte de una competitividad, de una guerra constante, ¿cierto? Donde los mercados colapsan, donde los mercados se encuentran y en un momento determinado, como lo hablaba ayer el profe, efectivamente, tecnologías casuales, pero casuales desde el punto de vista planeación, no es un proceso al azar. Hoy en día el manejar la data, los datos, se establece como una de las principales herramientas y tecnologías para poder competir en el mundo. Quien domina los datos está dominando el mercado, quien domina los datos está gobernando el medio. Entonces, no sé si ustedes ya de casualidad se inscribieron en las nuevas alternativas que Mintic sacó al mercado. No sé cuántos de ustedes sean programadores, así no sean programadores, así no estén estudiando ingeniería de sistemas. No requieren, ojo, no requieren. Porque es que el ser programador de sistemas, el ser programador no significa que tiene que ser un ingeniero de sistemas. Tenemos los colombianos que borrar eso de la mente. Programador lo hace el cocinero, lo hace el chef, lo hace el zapatero, lo hace el ingeniero, lo hace el industrial. Entonces, fíjense la gama de comparaciones que estoy haciendo. ¿Por qué motivo? Porque es que se requiere que efectivamente cada competencia, cada conocimiento se defina y se programa alternativamente. Entonces, hoy por eso el mercado de la Mintic abrió un espacio para 100.000 cupos.
No sé si alguno de ustedes tiene un cupito de esos donde se está preparando en la programación gratis, programación de última generación, programación competitiva, con programación con herramientas de punta, con la última tecnología en programación. Entonces, ¿qué significa la última tecnología en programación? No estamos hablando de una super máquina, de un super teclado, no. Estamos hablando de un programa de avanzada que está dominando todo lo que es la tecnología en las TIC. Entonces, usted quiere dominar que su silla se acomode antes de que usted se siente. La programa. Y eso no requiere de que usted sea ingeniero de sistemas, no requiere de que sea usted un programador nato. Usted puede ser del área administrativa, del área contable, del industrial y simplemente establece cómo es que el aparato tiene que acoplarse a su proceso. Como lo veíamos en el Internet de las cosas. En el Internet de las cosas, efectivamente, todos los dispositivos, todos los elementos que hoy en día conocemos ya como periféricos, se acoplan a nuestras necesidades. Entonces, interesante que nosotros conozcamos los principios de la Big Data, que conozcamos los principios de la data. Entonces, por eso hoy le pedimos el favor, creo que fue a Michael, a Nicolai y a Carlos, no sé cuál fue el otro Nicolai, sería Felipe. Buenos días, profe. Sí, soy yo y creo que mi compañero Felipe. Ah, bueno, ahí está entrando Felipe. Entonces, nos van a dar un champú adecuado, correcto y muy práctico acerca de la Big Data. Listo, Nicolai, el escenario es tuyo. Gracias, profe. Profe, ¿su merced me deja compartir pantalla, por favor? Te está prohibido, venga a ver. No, ahí está activo. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya. Chicas, chicos, profe. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, yo quiero iniciar este pequeño resumen con esta frase de una exposición muy corta. Entonces, Chris Hartwig nos dice, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Hago énfasis en la palabra gestión, que es la gran diferencia con el Big Data, ¿no? Entonces, ¿qué es Big Data? Big Data es un gran volumen de datos que finalmente se traduce en información. Y esta información se traduce en poder, es poder, ¿no? Entonces nosotros estamos dejando muchas huellas con cualquier movimiento, acción, actividad que hagamos en las redes sociales y eso se traduce en una información importante, no solo para empresas, sino también para gobiernos, para estados, decisiones electorales, ¿no? Nosotros vamos dejando huellas en datos estructurados o datos no estructurados. Los datos no estructurados básicamente son como donde vamos dejando información específica. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una página de un restaurante, ¿no? Un party, fiesta de café, bueno, no sé mucho inglés, pero acá es como una sopa de letras Sí. que le da la estructura a una página web de un restaurante. Estos son todos que estructurados que le dan el marco a una estructura, ¿cierto? Los datos no estructurados, y ojo acá, son todas las huellas que nosotros dejamos en las redes sociales. Nosotros, no es que ellos sepan todo de nosotros, ¿cierto? Obviamente no, pero sí saben lo suficiente para extraer valor agregado de nuestras redes sociales, ¿cierto? Y en realidad, pues sí saben mucho, ¿no? Ellos miran nuestro calendario de Google, nuestra ubicación, aplicaciones, ¿cierto? Y estos son datos importantes para que ellos estén midiendo, pues, nuestros comportamientos, nuestras rutinas, nuestro consumo, y de allí toman las decisiones. Entonces, ¿cómo es que toman las decisiones con los datos? Pues nosotros vamos dejando huellas en cualquier movimiento que hagamos, ¿cierto? Y se tabulan estas informaciones en una matriz para poder, digamos, rescatar, porque no todos los datos son veraces o son válidos, ¿no? Hay mucha basura que nosotros dejamos con movimientos. Entonces, por ejemplo, los profesionales que tienen una especialización o maestría en Big Data, ¿cierto? Son muy valorados en el mercado porque lo difícil es poder sacar los datos oportunos que le den valor agregado a la toma de decisiones o al consumidor o demás, ¿cierto? ¿Qué características tiene el Big Data? Nosotros, la evolución de la información nos ha traído estas 7 variables que están en constante, digamos, mejora porque pues
el Big Data va avanzando a un ritmo pues muy acelerado a nivel mundial, ¿no? Entonces, la velocidad, nosotros con la velocidad tenemos una información en la inmediatez, y la inmediatez es muy importante para nosotros, digamos, análisis de datos, tomar decisiones también, ¿cierto? Entonces, otra de la variable característica del Big Data es nosotros podemos comprimir 8, 5, 6 archivos con diferentes contenidos y esa agilidad, esa innovación en esa variedad lo convierte en una característica del Big Data, ¿cierto? Eh, Otra característica es el volumen. Nosotros, como les digo, nosotros podemos enviar archivos muy pesados y el data nos acelera con esa facilidad, esa accesibilidad a esos archivos que son muy pesaditos. Hay unas ventajas y desventajas del Big Data, ¿no? Las ventajas es que nos ayuda en la mejora de toma de decisiones, cualquier decisión que nosotros podamos, por ejemplo, podemos aplicar una encuesta en uno de esos formatos de Google, ¿cierto? Súper sencilla. Y esos datos los tabulamos para X o Y investigación de mercado, por ejemplo, y nos ayuda a tomar las decisiones más oportunas de acuerdo al proyecto, ¿cierto? Tenemos información feedback en tiempo real. Eso es relacionado a la velocidad. Y las ventajas es que hay un conocimiento más específico, técnico sobre el conocimiento del mercado, sobre los productos. Constantemente están evaluando la forma en cómo consumimos, lo que consumimos para estar evolucionando y aplicando mejoras en la cadena de abastecimiento de los productos que salen al mercado, ¿cierto? Entonces, las desventajas. Hay una tecnofobia generalizada a nivel mundial y es por las políticas públicas de la información, unos donde son muy fácil acceder a información privada y se vulnera la privacidad de los usuarios, ¿no? Todas esas dinámicas que está sucediendo con Facebook, redes sociales, ¿cierto? Entonces se genera un sentimiento digamos, de resistencia a esa evolución que nosotros estamos teniendo con la información, pues porque todo está quedando en la web, en la Big Data, las nubes, en el Internet. Entonces, las políticas de protección de datos también son desventajas porque nosotros vamos a estar en todos los lados, aceptar para continuar y estamos dejando información que nosotros creemos que las redes sociales son gratis, ¿no? Pero realmente esta información la venden a empresas que cuestan un montón yo digo, bueno, yo accedo a Facebook, pero voy mandando información todo el tiempo que se traduce en millones de euros que se están vendiendo a las empresas y no sé por eso, yo por ejemplo, me ha pasado en cosas raras que a mí me gusta mucho trabajar la carpintería, entonces estaba hablando la otra vez de un taladro Stanley que me iba a comprar y de una me salen todos los taladros de todas las marcas, Home Center, porque de una u otra forma le hacen como un seguimiento inteligente a esas búsquedas que nosotros tenemos en Internet, Google, y todo eso se está convirtiendo como en un valor económico muy importante para las empresas, ¿cierto? La desventaja es que la seguridad no siempre es muy buena, es muy fácil, digamos, hackear a través de la programación páginas que tienen informaciones susceptibles, por ejemplo, ¿no? Vemos ahora que hay una forma de resistencia tecnológica como Anonymous, que lo que busca es hacer un activismo, digamos, cibernético, en donde hackea páginas de estados, Wikileaks y demás, y generan ya como otro tipo de activismo a nivel mundial, ¿cierto? Y hay un exceso de datos porque no sabemos si esto es infinito, el profe nos podrá dar claridad de eso, si toda la información que nosotros estamos mandando siempre que hay en el Internet o hay un límite o en algún momento esto se convertirá como el botadero de Doña Juana que en algún momento va a explotar porque de tanta información que mandamos, no sé, pero si hay un exceso de información, por eso es que los profesionales que saben captar, tabular bien esta información son muy bien pagados en el mercado porque el Big Data ahorita es el boom de la tecnología, ¿cierto? Y ya, pues esto es un breve resumen de lo que es Big Data. La información es poder. Lo que yo puedo concluir de esta pequeña presentación es que claramente nosotros debemos tener un criterio al momento de utilizar, dejar la información en las redes sociales, porque aunque ellos no lo sepan todo,
saben mucho sobre nosotros y esa información la están vendiendo a las empresas, entonces hay que echarle un ojo a esa política de privacidad que nosotros estamos firmando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, no siempre nosotros ponemos esos datos a disposición en todo el mundo, pero Google y Facebook tiene esa recepción como todo el monopolio, por ejemplo, del marketing que se utiliza a través de estos datos. Obviamente no lo saben todos sobre nosotros, pero sí saben mucho para sacarle dinero a esa información personal que nosotros dejamos todos los días en las redes sociales. Entonces, Hombre, miles, Nicolai, miles de empresas pagan millones de euros por las campañas publicitarias que al final es la tabulación de los datos que recogen de nosotros en las redes sociales y demás cositas. Nada, nada más, profe, no tengo nada más no, que decir. excelente, suficiente, hermano. No la tumbe, no la tumbe. Dame, no la tumbe, compártamela, por favor. ¿Les envío las fotos por acá? No, compártemela un segundito. Sí, Ponla al aire señor. nuevamente, móntala. Sí, señor. Eso. Te voy a pedir permiso para que me la dejes gobernar un poquitico. Acéptame. Ya. Entonces, Claro que sí. eso. Entonces, acá estamos efectivamente con tu exposición bastante asertiva, bastante poderosa, una temática que precisamente nos deja ver todo el proceso de, mm, de la magnitud de los datos de hoy en día. Como lo dice Nicolai, efectivamente los datos hoy en día son los que nos están permitiendo evolucionar en el mundo moderno. Ojo lo que dice Nicolai, que ya lo habíamos dicho, la información está quedando en la web y así va a quedar por no sé cuánto tiempo hasta que en un momento determinado tenga que explotar o tengan que borrarse los servidores o porque alguien siempre va a tener la información, alguien siempre va a querer concretar eso de volumen de datos y sacarle provecho. Entonces, por eso se hace importante, como tú decías al principio, dejar la huella y qué clase de datos tenemos que dejar en la web. Es importante que el concepto que vimos al principio, que se llamaba la metadata, precisamente tengamos que aprender más de ella para poderla depurar. Y como lo decíamos al principio de esta clase, nosotros tenemos que comenzar a mirar, a programar nuestras propias páginas. ¿Para qué vamos a programar nuestras propias páginas? Lo decía muy bien mi amigo Nicolai, que efectivamente vamos a buscar cómo gobernamos nuestros datos, cómo los depuramos, cómo los limpiamos. Y efectivamente él me estaba aquí mostrando este cuadro. Se me pasó, que se me hizo el cuadrito que me estaba mostrando. ¿Está más abajo o más arriba, Nicolai? Acá está. Este. Entonces, este cuadrito me pasa un poquitico acá, aquí, ahí, listo. Entonces, este cuadrito nos representa un tema que ya hemos venido tratando que se llama el famoso PHBA. Este PHBA efectivamente nos establece un control de comparación, un control de elementos que estamos planeando, ventas versus desventajas. Pero ¿qué significa eso? Esto no es comercial. Dentro del mundo de la innovación y la creatividad, se establece que los diferentes controles del conocimiento, los diferentes controles de las políticas, normatividad, las tecnologías, los tipos de seguridad, se establecen a que los usuarios son los únicos responsables de definir si la data que se está dejando en la web va a ser parte de un acumulativo para un seguimiento. Mira lo que le pasó a Nicolai, buscando un taladro le aparecieron 1000. Entonces, obviamente, ese ejercicio nos establece que tenemos que limpiar nuestros datos, tenemos que mirar qué colocamos, porque mañana nos van a llegar. Lo que él llamaba que efectivamente le siguieron llegando mensajes, eso es lo que se llama la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es la que establece un seguimiento de todos sus rastreos. La ingeniería social establece un proceso de usted qué consulta, dónde consulta, qué vio, qué no vio. Y cuando usted comienza a dejar la huella de su información, automáticamente está dejando una información ahí de todo su parecer. Entonces,
Una de las situaciones que ocurre en el mundo, y tal vez en Colombia mucho más por la falta de experiencia en la analítica, ¿qué es la analítica? La analítica es la que nos permite evaluar la clasificación de la Big Data. La Big Data es un volumen gigante de datos donde establece datos primarios, datos secundarios, aleatorios, datos sensibles, datos no sensibles. La analítica establece cuál es la prioridad de ese tipo de información. Por eso contratan a un hacker para verificar qué datos son los que realmente nos interesan. Decía bien Nicolai en este cuadro que efectivamente entre las ventajas era el conocimiento del mercado. Entonces, dentro de ese conocimiento del mercado, efectivamente tenemos que conocer, perdón, un segundito, Dios mío. Aló. Hola, John. Bien, bien. Listo, hijo. Ya te la llamo. Sí, esto les cuento. Nuestros datos valen muchos de millones de euros, de dólares en el mundo. Y Bueno, la bien. información es muy débil en Internet también, ¿no? No sé si han escuchado ahí noticias de las farándulas donde hackean páginas o correos de famosos y terminan por ahí sus nudes en las páginas web porque es muy frágil la seguridad del Internet y un hacker puede sacar todas esas cosas. Correcto, sí. Ese es muy fácil para nosotros hacer una analítica. Tengan mucho cuidado con el concepto que se llama ingeniería social. Mire lo que le pasa a los usuarios, compañeros. De manera regular, ustedes descargan, algunos usuarios les da por actualizar la calculadora o les da por actualizar la galería de fotos o alguna app sencilla en su celular. Les voy a dar el siguiente ejemplo para que no lo vuelvan a cometer. Vamos a actualizar la calculadora del celular. ¿Qué es la calculadora? Una pinche app, no más. Un aplicativo que solamente le permite a usted sumar, restar, multiplicar y hacer algunos datos matemáticos simples. Cuando lo está descargando, el usuario novato, el usuario que no tiene un poco de malicia, le da permisos de todo, porque cuando lo está descargando le pregunta, ¿me da permiso de utilizar su galería de fotos? ¿Me da permiso de utilizar su agenda? ¿Me da permiso de utilizar sus contactos de mail? Y le pregunto yo a ustedes, para qué diablos la calculadora le pide permiso para utilizar las fotos? ¿Para qué diablos la calculadora le pide permiso para utilizar la agenda telefónica? Entonces, es ahí los errores donde los programadores y los hackers penetran las app y les programan para que cuando le están instalando le pidan esa información. Y nosotros caemos como borreguitos. Y es ahí donde no tenemos que darle permiso a ciertos privilegios. Porque cuando usted le da permiso de esos privilegios, automáticamente nos están hackeando. Ya están por dentro. Nos están pidiendo, nos están observando sin pedirnos permiso. Porque ya no lo pidieron y nosotros lo autorizamos. Fuimos conscientes y consentimos que hiciera esa búsqueda, esa chismoseadera. Luego usted mañana, si fuera una persona pública, tiene fotos comprometedoras, un político con otro, un negocio turbio, etcétera, o hasta fotos personales, mañana el hacker, ya sea de sombrero blanco, de sombrero negro, de sombrero gris, un ransomware, no importa, automáticamente lo está boleteando, o bien sea en redes sociales, o bien sea de manera personal. La ingeniería social evita y quiere efectivamente decir al usuario establezca a qué le da permiso, establezca a qué correos usted lee. Ojo con lo que les voy a decir. Siempre que le llega correos, no los abra todos. Usted sabe quién le escribe. Cuando le llega un correo de pronto de Nicolai, y a mí Nicolai nunca me ha escrito, pues yo no lo leo, porque es raro que Nicolai me envíe un correo. O sea, digamos que no lo conozco, ¿no, Nicolai? Un ejemplo. Entonces, ¿yo para qué voy a hablar
¿Para qué voy a abrir un correo de Nicolai si no lo conozco, si nunca me ha escrito? Entonces seguramente Nicolai me envió un cracker para que me filtre mi máquina o mi teléfono y me pueda leer y sacar la información y empaquetarla y llevársela. Entonces la gente regularmente abre todo lo que le llega. Error, error, pilas. Mantenga la papelera de su correo vacía. Mantenga su sistema debidamente actualizado. Ahora que veamos la próxima semana todo el proceso de ciberseguridad, ahí hay 8 pasos que le va a permitir mantener un poquito de seguridad alternativa. Bien, Nicolai, te agradezco mucho. Entonces, descompartamos. Perfecto. Ahora le voy Profe, a... yo tengo la presentación, no sé si el internet Dale, me deje, Felipe, claro que sí, nos interesa pero todos bueno, los conceptos, ni más faltaba. dale, profe, entonces ya comparto. Mientras que él carga. Entonces, se hace importante que ustedes sean muy pilosos en no compartir datos, en no dar privilegios cuando ustedes estén cargando, instalando o montando una app. Dale, Felipe. Nicolai, su Bueno, profe, exposición, excelente. Muchas gracias. ahí pues está, cancel. Ya. Bueno, listo. Bueno, mi nombre es Iván Felipe Madrigal González y pues hoy comentaré un poquito sobre la Big Data. Bueno, ¿qué es la Big Data? Se me hizo bastante importante antes de comenzar a definir el término y sus componentes, poner como un poquito de contexto hacia cómo se enfoca la Big Data en la vida de los emprendedores. Bueno, los emprendedores siempre quieren pues mejorar su negocio y pues para esto utilizan las nuevas tecnologías como el marketing, los negocios internacionales o también la gestión de sus datos, ¿cierto? Entonces, muchos de los emprendedores que son novatos y no tienen como mucho conocimiento acerca de la tecnología, comienzan a guardar sus datos de sus clientes en hojas de texto, en documentos de texto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues no tiene una estructura definida, guardar los documentos los datos de sus clientes en documentos de texto. ¿Por qué? Pues porque no se presenta un orden. Primero se coloca el apellido, pero después se coloca la fecha y después se coloca su número de teléfono. Entonces, no hay un orden, una estructura en los datos de sus clientes, ¿cierto? Ya después, con un poquito más de conocimiento, pues se informan de que una hoja de cálculo, una hoja de Excel, le puede pues ayudar mucho al momento de organizar sus datos, ya que pues ya tenemos un orden, ya tenemos una estructura, pues por casillas va organizando la información de sus clientes o de sus proveedores o información que vaya entrando a su empresa. Entonces, primero coloca la fecha, después coloca el nombre del cliente, el correo y el número. Ya hay un orden, pero al informarse más se dan cuenta que esto no es una base de datos. Guardar los datos en una hoja de cálculo, en una hoja de Excel, no es tener una base de datos. ¿Por qué? Porque una base de datos prácticamente es donde nos ingresa toda la información que nuestra empresa va recolectando y pues pues, o sea, en la base de datos se guardan prácticamente todos los datos, ya sea del correo electrónico, de nuestra contabilidad, de nuestros proveedores, la información de los proveedores quiere decir que los créditos que nos hacen, también la información analítica de su sitio web, cuántas visitas tiene nuestra página, de dónde provienen y cómo llegaron a nuestro sitio web y el inventario de su empresa. Esta cantidad de información es de una empresa pequeña, o sea, estamos hablando de empresas pequeñas y vemos que es muchísima información que va ingresando a la empresa porque de correos es bastante información, ¿cierto? También las redes sociales, los clientes que nos escriben por ahí pueden ser los mismos clientes que nos escribieron por correo electrónico para suscitar ya sea mirar las promociones o mirar los descuentos que nosotros tengamos en nuestra tienda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con una base de datos?
es estructurar ya mejor la información para nosotros entrelazar el tipo de datos que sean de un ejemplo de la misma persona. Un ejemplo para esto es, digamos, un cliente que nos escribe por Facebook es el mismo con el que tuvimos conversaciones por correo electrónico. Y él mismo ha comprado productos en una tienda. Entonces nosotros tenemos que estructurar los datos y organizarlos para encontrar comportamientos de nuestros clientes y pues mejorar nuestras relaciones con ellos mismos. Bueno, ya pasamos a unos pequeños, a la terminología de la Big Data para comprender un poquito más qué es este término. Y pues comenzamos con los datos estructurados. Son aquellos que no tienen una estructura definida. Como acabo de mencionar hace un rato, son los emprendedores o personas que colocan sus datos en hojas de texto, o sea, no tienen una estructura definida. Van anotando los datos como caigan. Primero el nombre del cliente, el nombre del proveedor, después el número, después la fecha. No hay una estructura clara en estos datos. Después vamos ya con los datos estructurados, que son aquellos que ya se diseñan, ya tienen un diseño definido y que, como también lo mencioné, son los que ya ya se pasaron a una hoja de cálculo, ya tienen un orden definido. Bueno, ahora vamos ya con las bases de datos, que es un conjunto organizado de la información de datos estructurados, y dentro de la base de datos existen algo que se llama los motores de datos, que es más que software que permite almacenar, procesar y extraer la información de estas bases de datos. Bueno, ahora pasamos al término on-premise, que significa que, o sea, se refiere a que las empresas guardan los datos infraestructura en local. ¿Cómo así? O sea, ellos tienen un espacio destinado dentro de sus propias oficinas para el almacenamiento de todos los datos de la empresa. Entonces ellos dedicaron pues una serie de máquinas, de computadores, el cableado respectivo pues para ir almacenando sus datos en su propia empresa. Pero pues esto es bastante costoso. ¿Por qué? Porque en cierto tiempo de años, pues la vida útil de estos componentes, de estas máquinas, se va reduciendo. Entonces, pues toca cambiarlas, una fecha de 6, 7 años. Y pues al momento de hacer este cambio, pues cabe aclarar que se necesita personal adecuado y pues sale bastante costoso para la empresa. Bueno, ya pasamos a la parte que es todo lo contrario, que es el cloud computing, que significa que es el nuevo modelo. Esto es el nuevo modelo y significa más que son servidores de cómputo que están en Internet ofrecidos por una empresa. Entonces, pues nuestros datos se van guardando, como nosotros conocemos, en la nube. Las empresas más representativas del cloud computing es Amazon con AWS, Google con GCP y Microsoft con Azure. Son las empresas más grandes en cuanto al cloud computing. Entonces, entonces al momento de nosotros guardar nuestra información en la nube, pues eso quiere decir que no vamos a gastar nosotros en nuestra propia infraestructura, ya que no necesitamos de nuestros propios ordenadores y máquinas para almacenar la información, sino que se va guardando ya en la nube. Entonces, pues esto es un ahorro de dinero para las empresas. También este modelo es bastante o mucho más potente que nosotros guardar nuestros datos en local, ya que pues son servidores gigantescos donde el poder es escalable. ¿Cómo es escalable? Que nosotros si necesitamos más poder, se consigue muy fácil. Solo con presionar un botón pues se va aumentando el poder para sintetizar nuestra información. Un mito muy común del cloud computing es que la gente piensa que nosotros estamos guardando nuestros datos en la computadora de otra persona. Y pues esto es absolutamente falso porque el cloud computing es un conjunto de servidores de cómputo enormes. Entonces no se está guardando la información de nosotros mismos en el computador de otra persona. Eso es totalmente falso.
Bueno, pasamos ya al Data Warehouse, que eso significa que es un gran almacén de datos. Estamos hablando de cantidades extremas de almacenamiento de datos. Y pues para contrastar un poquito con, o sea, para saber cuánto almacenamiento hay en los Data Warehouse, podríamos decir que hay un petabyte, que eso significa a 1000 terabytes o algo así como 1 millón de gigabytes. Entonces, el almacenamiento en los data warehouse es gigantesco. Pasamos al Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Significa que las computadoras son capaces de aprender a través de patrones y poder detectar nuevos patrones y hacer predicciones. Es como tener un asistente que está todo el día revisando la información para encontrar datos importantes. Entonces nosotros pues la programamos y pues ella está funcionando todo el día para mirar los datos que nosotros queramos o sean relevantes. Es un asistente muy claro. Un ejemplo para definir el Machine Learning es si nosotros le damos 1 millón de fotos de perros a nuestra máquina, pues ella va a aprender qué es un perro, ella va a aprender cómo es la forma de un perro y pues al momento ya de nosotros llenar o llenarla de datos de otros animales, fotos de otros animales, tortugas, caballos, pues ella ya va a saber qué es un perro y qué no es un perro. Entonces ya comienza como a hacer un proceso automático. Entonces, pues, ¿qué es la Big Data? Pues la Big Data no es más que un gran volumen de información de diferentes fuentes. No cuenta con solo una fuente de información, aunque ésta sea muy grande. Eh, Aunque esta sea muy grande porque tienen que venir de diferentes fuentes, con diferentes estructuras y a una velocidad de cambio muy, pues que prácticamente va llegando como una avalancha de datos masiva. Cada segundo va llegando informaciones de diferentes tipos. Bueno, pues importante que es como la composición de la Big Data, son las 5V, que lo que nombró mi compañero, que bueno, el volumen pues es gran cantidad de información, difícil de procesar con los medios tradicionales. Después vamos con la variabilidad, es decir, que los datos sean de diferentes provenientes de diferentes fuentes. Si todos los datos son de una misma base de datos, pues no tiene mucho reto para el, para la Big Data, ya que esto se puede analizar con un motor de datos tradicional, o sea, un motor de datos local. Seguimos con la velocidad, o sea, con la velocidad que van llegando los datos a nuestra empresa. Y pues esto es en segundos, milisegundos que va llegando nueva información y se tiene que ir procesando cada dato que va llegando, se tiene que ir procesando de inmediato. Un ejemplo para esto es cuando nuestro celular va registrando nuestra ubicación y mandando los datos sin necesidad de nosotros anotarlos. Nuestro celular constantemente está enviando información a servidores, pero nosotros no tenemos que hacer nada. Solo con tenerlo en el bolsillo prendido, pues él va enviando informaciones como la geolocalización. Pasamos a a la veracidad de los datos, que significa saber que los datos son veraces, qué datos son veraces y qué datos no. Un ejemplo es si nosotros tenemos una cuenta en Facebook con 1 millón de seguidores comprados, pues nosotros recolectar la información de esa página web, pues no nos genera como una veracidad, ya que pues no podemos hacer un análisis porque son, como dije antes, seguidores comprados. Y por último, el valor. El valor es saber qué tan pertinente es esta información para nuestros objetivos, qué estamos buscando. Ejemplo, si yo quiero pues mejorar las ventas usando la Big Data, los datos de geolocalización de mi celular no sirven de nada. Entonces, eso no son datos de valor para el análisis, para mis objetivos que yo quiero tener. Para entender también un poquito mejor acerca de la Big Data, existe el proceso ETL, que pues significa la extracción, cuando nosotros capturamos la información de todas las fuentes y la comenzamos a centralizar. La T que corresponde a transformación, cuando los datos vienen de diferentes lugares, hay que darles un estándar. Algo llamado data cleaning, organizar los datos para que pertenezcan a una sola fuente de información.
y pues se escribe un algoritmo para limpiar esa información, para sintetizarla. Y por último tenemos la L, que significa load o descarga en español de la información. Es decir, ya extrajimos la información con los datos y ahora hay que cargarlos, o sea, guardarlos en una data warehouse para poderlos usar. Acá sí tengo una frase muy importante que dice que los datos son el nuevo petróleo. Empresas como Facebook o Google hacen millones con estos datos. Entonces, pues, para entender un poquito de cómo es que un dato pasa a ser dinero, entonces, ¿qué es lo que pasa en la mitad de estos dos términos? De un dato que pasa a ser dinero, pues eso se explica con el ciclo de vida de los datos, el ciclo de vida de los datos. Entonces, pues primero tenemos la captura o ingesta, que es la recepción de toda la información de nuestra empresa. Después va el almacenamiento, o sea, el almacenamiento corresponde al proceso ETL, que ya se capturó la información y se guardó. Después vamos con la exploración y visualización. Se anota la información capturada para la respectiva toma de decisiones por parte de gerentes generales de las empresas o autoridades gubernamentales y tomar decisiones con la información que nosotros obtuvimos y que ya está procesada. Esta información ya se presenta en tableros y gráficas muy fáciles de entender para la respectiva toma de decisiones. Y pues estos datos nos muestran tendencias. O sea, ¿cómo así tendencias? O sea, comportamiento de los usuarios o predicen el futuro de una manera estadística. Las estadísticas siempre nos van a mostrar un poquito del futuro de manera estadística. Entonces, ¿cómo es que con estos datos se hace dinero? Pues un ejemplo muy fácil es que gracias a la Big Data se puede generar mejoras a nivel de seguridad en una ciudad. ¿Cómo así? Pues ya, o sea, la recolección de videos de las cámaras de seguridad, de las estaciones de policía, de las multas que se van colocando, pues podemos decir qué lugares, a qué horas son peligrosos y qué lugares son seguros dependiendo de la hora, gracias al procesamiento y sintetización de la información que nosotros vamos recolectando de muchísimos fuentes provenientes. Y pues prácticamente así es que hacen dinero empresas como Facebook o Google. Pues esto sí se aplican en muchos factores, no solo en seguridad, sino también en comportamiento de elecciones y muchos más aspectos que pues nos muestran el comportamiento de los usuarios de diferentes plataformas. Y pues ya, profe, esto sería todo. Excelente, excelente, muy bien. De parte de los dos, Felipe hizo una exposición sobria, completa. No podemos desmeritar ninguna de las dos exposiciones. Me encanta que ya tengan un perfil de presentación muy limpio para que los demás compañeros vean igualmente las críticas que haría sobre una exposición que vamos a hacer más adelante. Profe, Eh, una consulta. señor, De acuerdo a lo que dicen los compañeros del Big Data manejado en cuanto al marketing, es una gran una gran entrada pues de dinero a las empresas, pero digamos nosotros así, personas naturales, normales, como qué aplicaciones se pueden usar en dichas plataformas para poder también generar esos ingresos, no viéndolo a nivel empresa, sino digamos así como nosotros, de ejemplo como Google Ads, pero qué más plataformas hay para empezar bueno, con eso? en el mercado hay cerca de 350 empresas reconocidas. Hay más de 4.000 empresas que no son reconocidas, pero que también permiten a los usuarios generar dinero. Desde ese proceso, como lo decía tanto Felipe, primordialmente Felipe, y lo mencionaba Nicolai, los usuarios solamente con hacer un clic en una página ya están generando dinero. Uno para la empresa. Y si está conectado usted a una app, automáticamente le comienza a usted a generar dinero. ¿A qué me refiero y cuál es tu pregunta? Efectivamente, tú te puedes bajar una app que existen por solo cliquear todo lo que le aparece en el slide que ellos le presentan, en el enlace que ellos le envían. Solo usted le da un clic y automáticamente usted se gana 50 centavos de dólar, $1, etcétera, etcétera. Pero obviamente hay que dedicarle todo el día y pues no le van a dar a usted
el privilegio de cliquear todo lo que aparezca, porque así como tú, existen por lo menos cerca de unas 5 millones de personas que viven de eso. Entonces reparten la torta a todas las personas. Entonces, pero sin embargo hay mucha gente que es muy dedicada 24 por 24 noche y día y se llegan a poner unos 10, 15 millones de pesos en promedio colombiano, eh, mm, viviendo solamente de eso. Oiga, ¿cómo así que el ingeniero no es Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, por solo cliquear, por solo bajar una imagen, por enviar correos, por recibir correos, bueno, hay que tener una buena máquina, hay que tener un buen servicio de internet, hay que estar dispuesto 24 por 24, pero efectivamente el usuario es quien escoge esos aplicativos. ¿Cómo lo buscas, compañero? Simplemente te metes a Google y le pides, le solicita que te presente las diferentes empresas de mercadeo digital, así tal cual. Y ahí le botará a cualquier clase de empresas. Salió Felipe. Cualquier clase de empresas que están debidamente haciendo mercado digital. Entonces, por vincular compañeros. Entonces, empresas que pagan $3, $4 por vincular amigos. Entonces tú te la pasas llamando amigos y le dices, venga, te voy a enviar un enlace de la empresa de flores, un ejemplo, no sé. Y te lo envías y si la persona hace clic y abre la página, automáticamente usted gana $1. Si la persona llega a comprar, usted gana $2. Entonces, son procesos que tienen su ritmo, pero hay más de 350 reconocidas en Colombia, unas 4.500 no reconocidas, pero que están en el medio. ¿Por qué no son reconocidas? Porque efectivamente manejan un mercado no controlado a nivel mundial de las diferentes IAs del mundo. Entonces, no significa que sea un delito, pero pues es factible que sus dineros no provengan de fuentes sanas. Entonces, por eso no son reconocidas. Pero ahí de ese estilo poder ganar dinero gratis, fácil. No gratis, porque usted tiene que dedicar su tiempo. Si usted trabaja, pues tiene que salirse a trabajar. Tiene que dedicarse al 100% y vivir de eso. Así como EPA Colombia. EPA Colombia se dedica al 100% a ese tema. No le da muy bien por temporadas. Hay temporadas que le da muy bien, hay temporadas que le da muy mal. Momentos en que ella tiene que de pronto también aguantar hambre, porque tal vez no haya slide para enviarle a ella y ella tenga que hacer publicidad por darle clic o enviar un correo o salir a hacer una chambonada para que para que capte público, cosas de ese estilo. Eso tiene su ciencia. Por eso ser un tuitero no es fácil. La gente cree que ser tuitero eso es mogollo. No tiene su dedicación y su tiempo, compañero, ¿correcto? Bueno, en ese punto de vista, efectivamente, tanto Nicolai como Felipe nos hablaban de todo el proceso de la Big Data. Fíjense que nos hablaron desde el punto de vista, sobre todo Felipe, de la ingeniería social, nos habló de la analítica, donde efectivamente estas dos ramas establecen una proyección de la evaluación de los volúmenes de datos. Nos decía muy claramente Felipe las 5 Bs de la Big Data, ¿cierto? Donde establecíamos volúmenes de datos, ¿cierto? Donde establecíamos una comodidad de datos, una selección de datos, ¿cierto? Entonces, estas 5 Bs de la Big Data establecen precisamente qué es lo que se debe capturar, cómo se organizan y cómo se estructura. Por eso tanto Nicolai como Felipe nos hablaron de la clasificación de los datos, estructurados, no estructurados, primarios, no primarios, secundarios, no secundarios. Y ustedes, por eso yo les decía a los principios de esta asignatura, cuando utilizaban el WhatsApp, enviaban un mensaje sensible. ¿Y qué es un mensaje sensible? Que afecte su vida personal, donde esa información solamente va en dos personas, en un sentido y no en múltiple sentido. Entonces, pero si termina esa información sabiéndose, por lo menos un dato sensible. Quiero informarle, tía, que mi papá lo echaron a la cárcel, ¿cierto? Entonces, usted manda ese mensaje por WhatsApp. Ese mensaje es público, ya está en la red.
Y como está en la red, cualquiera que tengamos acceso a esa clave, automáticamente podemos duplicarlo, publicarlo y divulgarlo sin ningún inconveniente. Entonces, es más sano muchas veces por ahí comunicarse, cómo te va, qué cuentas, dónde viene, para qué viene. Vamos a bailar cosas simples que no afecten la sensibilidad de la información y la situación de cada individuo, del uno o del otro. La sensibilidad personal, que usted dice, le voy a enviar una carta donde voy a hacer la renuncia. De pronto era un chiste, de pronto era un momento fugaz de rabieta, se le chispoteó y se volvió público. Y eso le puede llegar al gerente a través de otro compañero o al gerente a través de las redes sociales. Hoy en día, compañeros, ¿cómo les verifican a ustedes las hojas de vida? Ojo, la hoja de vida ya no es un archivo, la hoja de vida ya no es un papel, la hoja de vida son su red social. Las redes sociales son su hoja de vida. En la política, ¿cómo se establece la hoja de vida? La hoja de vida se establece en las redes sociales. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién acompaña? ¿En cuántas fotos aparece? ¿Con quién aparece? ¿Por qué está en esa reunión? En las redes sociales. Esa es la hoja de vida. ¿Y qué hace la política y qué hacen los seguidores y los encuestadores y los grandes administradores de la Big Data? Pues simplemente arman archivos, arman carpetas digitales donde le hacen el seguimiento a José Antonio. Y José Antonio aparece en las diferentes redes sociales. Si ustedes me hacen seguimiento, ustedes van a verificar que mi información está totalmente encriptada, que no la tengo pública, que no tienen acceso sino a unos 5 o 10 datos. Porque procuro, como persona pública, de no mantener mis datos sensibles en el aire. Entonces, es por eso que como persona conocedora de la situación de la Big Data, de la analítica, de la inteligencia artificial, me toca obligatoriamente tratar de cuidarme. No significa que soy el candado más seguro del mundo, no. Me pueden violar cualquier otro hacker que tenga un conocimiento avanzado. Entonces, desde ese punto de vista, vendo mis servicios para hacer el análisis a políticos, a empresas, a universidades y demás, para poderles controlar la demanda, la oferta, el mercado. Por eso los invitaba a que ustedes se inscribieran en Mintic para que aprendieran a programar. Y ustedes van a decir, pero si nunca he cogido un computador. No se requiere, compañeros, no se requiere. Solamente requiere que usted tenga ganas de volverse competitivo. ¿Cómo se vuelve competitivo? Es simplemente estar en el medio, verificar qué datos se están publicando al día, verificar qué tecnologías nació cada día. Cada día se inventan miles de productos. Hay un tema que se llama en Linux, que se llama el Open Source. El Open Source es un proceso de desarrollo libre, free, que permite a todos los programadores del mundo estar cogiendo el software del sistema operativo de Linux, el cracker, y estarlo modificando a su gusto. Y usted monta su sistema operativo controlado, vigilado, acorde a sus necesidades. Pero tiene que estar seguro de que está aprendiendo día tras día para estar en una mejora continua. Y si no, automáticamente va a flaquear y va a ser parte del común. Ejemplo, hoy en día, ustedes con esa máquina que tienen ahí, bien sea el teléfono o bien sea el computador, no sé si lo están actualizando cada fin de semana como mínimo. Porque si usted no lo actualiza, ¿qué ocurre, compañeros? Automáticamente las actualizaciones no le están cubriendo los parches, no le está cubriendo los huecos que los demás usuarios del mercado, los demás hackers, los seguidores, los programadores le han encontrado. Porque, ojo lo que les digo, todos los sistemas operativos desde Windows, desde iPhone, tienen huecos. ¿Qué son huecos? Son pequeños errores de programación que no se han controlado adecuadamente y que en algún momento determinado uno mirando y buscando logre encontrar la brecha. Es como cuando uno va por la calle, mirando bien con cuidado se logra encontrar una moneda. Pero claro, uno va por la calle muchas veces siempre mirando para el frente, mirando vitrinas y nunca mira para el suelo. Como nunca miró para el suelo, pues nunca se encuentra un billete. Entonces, así es el ejemplo. Bueno, entonces nos hablaron de la inteligencia artificial. Se metió Felipe con la inteligencia artificial, se metió Felipe con la machine learning, se metió Felipe con la
BitLearning. Entonces, son conceptos que en avanzada de tecnología le permite a la innovación y le permite a la creatividad tener un producto nuevo. ¿Qué es la Machine Learning? Son, como lo dijo Felipe, la postura de todas las acciones, procesos y actividades del ser humano puestos en la máquina para que los haga de manera igual y repetitiva y mejor. ¿Qué es la Bit Learning? La Bit Learning precisamente son todas las acciones de proceso, casi del razonamiento, del reconocimiento, de la comunicación del ser humano entre máquinas. Entonces, ya poco a poco el ser humano le ha logrado enseñar a las máquinas a razonar. Ayer decíamos, o hace un par de días decíamos que todavía el razonamiento no está definido en las máquinas, pero paso a paso se ha venido imponiendo. Y de pronto tal vez nos sorprendan muy pronto, más temprano que tarde, que ya efectivamente las máquinas están razonando. Y razonando es como el ejemplo que nos colocaba, creo que Felipe, me parece, o Carlos, o perdón, Nicolai, donde decía que para que una máquina reconociera a un perro, efectivamente hacía parte de ese bit learning de aprendizaje, donde el ser humano con solo ver un perro una o dos veces ya reconoce un perro. La máquina tiene que pasarle varias veces para que ella pueda identificar características, morfología, tamaños, dimensiones, volúmenes, etcétera. El ser humano no. El ser humano sabe que si son las 12 de la noche, está a medianoche, ¿cierto? Y está lloviendo, pues no sale. Más aún así dice, bueno, necesito salir a hacer una compra. Y entonces razona que tiene que llevarse una sombrilla, una chaqueta, unos elementos de cuidado y salir acompañado porque es a medianoche. Ese razonamiento, eso todavía la máquina, la Machine Learning no está en capacidad de ese tema. Pero poco a poco vamos a ese proceso. En este momento, en términos de círculo, de sistemas, de organización, de orden, vamos de lo más genérico a lo más específico. Pasamos de la inteligencia artificial, que es el macro, a un proceso, a un subsistema interno que se llama Machine Learning, y dentro de la Machine Learning estamos trabajando con el Bit Learning. Entonces, seguramente que habrá otro subsistema que va a entrar a gobernar toda la tecnología actual dentro del mundo de la innovación y la creatividad. Entonces, vuelvo y los invito, compañeros, a que tengan mucha prudencia con el uso de los datos, a que tengan mucho cuidado con el manejo de los datos y la administración, pero de sus datos. Y obviamente con mayor cuidado con los datos del vecino. Usted no puede sacar fotos, usted no puede grabar a las personas sin autorización, usted no puede... esta grabación de esta clase es con el conocimiento de ustedes, con el permiso de la universidad, con la autorización de la universidad. Y obviamente cuando ustedes aceptaron el trabajo virtual, aceptaron el proceso virtual para el cumplimiento de las metas, solo con un propósito de que ustedes puedan retomar la asignatura en un horario alterno para poderla volver a repetir y volverla a repasar. Ese es el objetivo, que posteriormente la universidad se encarga de hacer un borrado automáticamente. Y lo más importante, no filtrar, no repartir, no divulgar la información. Esa es parte de una gestión de datos que nos dijo claramente Nicolai, que establecía la administración de los datos a la gestión de datos. La gestión de datos es un concepto gigante, voluminoso, donde establecer una gestión es más que administrar. Ojo con eso. Bien. Hoy quisiera darles a conocer un temita importante del que estábamos hablando ayer, de la famosa ofimática. Profe, Dime, Carlos. antes de entrar en el otro tema, tengo algunos interrogantes con respecto al anterior. Si alguna de esas información o datos ya ha sido subidos a Internet o ya uno se ha registrado en algunas páginas que hoy en día quisiera eliminar la información, ¿cómo se podría hacer eso?
Ya no se puede, Carlos. Usted los elimina tácitamente de su registro personal. Hasta ahí. Pero ya toda la información de ingeniería social quedó atrapada en las bases de datos. Porque los diferentes robots digitales que existen, los diferentes algoritmos para la captura de datos, ya capturaron la data. Ejemplo, yo lanzo mi nombre en la red social. Es más, los nombres de todos ya están navegando hace rato por las redes sociales. ¿Qué pasa? Así como hay diferentes tiendas, supermercados que existen en el mercado, ¿cierto? Para hacer compras, usted puede ir a Carulla, un ejemplo, puede ir a Carulla, puede ir al Éxito, puede ir ¿a dónde más? A Pomona, etcétera. Hay tiendas para entrar a mercar. Una vez que usted entra a esa tienda, o si no entra, usted solamente pasa a observar. Y de casualidad, con la sola mirada, digamos que con la sola mirada le pudieran robar a usted su nombre. Entonces, esas empresas ya saben que usted está en búsqueda de información, en búsqueda de un producto, que es lo que sí pasa en Internet. Cuando usted se mete a Internet, como nos lo enseñaba Nicolai en su ejemplo, que quería buscar un taladro. Él buscó taladro. Por alguna razón, Nicolai tuvo que haber colocado su teléfono, su correo, como mínimo eso. Pero lo colocó lo más importante, su correo y su teléfono. De ahí en adelante, varios robots digitales, varios algoritmos digitales, bueno, algoritmos únicamente, lograron capturar el nombre, el correo y el teléfono de Nicolai. A partir de ahora y los siguientes meses, recibirá publicidad adicional sobre ese producto o productos similares. Y es a eso lo que se le denomina ingeniería social. Porque los diferentes algoritmos están en búsqueda de que las personas digiten en el ciberespacio la información. Por eso les manifestaba que ustedes tienen que ser cuidadosos cuando toman fotos, cuando envían un archivo, por dónde lo envían. Entonces, tienen que enviarlo por el canal y el conducto más adecuado. Perdón, un segundito, apagamos esta vaina. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, es necesario que cuando usted esté como buscando información, buscando un producto, procure no enviar, no poner en el medio la información que le pidan. Porque claro, las empresas muchas veces bloquean a la gente, capturan a la gente para posteriormente enviar información. Pero que es más grave aún, es información de esa Big Data que fue capturada por el archivo de Carulla, por el archivo de CAFAM, por la Big Data del Éxito. Posteriormente le van a enviar información aleatoria relacionado con lo que consultó y automáticamente, a medida que usted va chismoseando uno de esas propagandas, porque somos seres humanos, entonces automáticamente ellos nos comienzan a enlazar, nos siguen haciendo ingeniería. ¿Por qué motivo nos siguen haciendo ingeniería? Porque no tenemos un protector, un antivirus, un fireware conectado para que no nos capturen la información que estamos sacando al aire. Entonces, esa es la razón, mi estimado Carlos. De acuerdo, profe. Y teniendo en cuenta la digitalización o el nivel de digitalización que hay hoy en día, para pasar información a larga distancia, es decir, que no está cerca a la persona, pueden estar en otros departamentos del país o fuera del país. ¿Cómo haría para enviar información sensible Claro, de manera segura? sin ningún inconveniente. Lo más simple y sencillo es utilizando el correo. El 90% de la seguridad está en el medio que tú utilizas. La gente utiliza a Face, utiliza el WhatsApp, utiliza Instagram
y utiliza las diferentes redes sociales para enviar información. ¡Qué peligro! Pero si la gente teniendo un correo, claro, la oportunidad, la velocidad, la facilidad, muchos factores, pero hay que mirar factor versus seguridad. Entonces, el correo también es muy directo. Usted envía un correo hoy en día, cuando nació toda la comunicación en el mundo con una carta en papel, se demoraban 8 o 6 meses. Al cabo del tiempo el correo se mejoró y un mensajero, lo que surgió como mensajero, se demoraba de un punto a otro un día. Al cabo del tiempo mejoraron el servicio y se demoraban horas. Por eso está el pick-up, por eso está la mensajería en moto, por eso está la mensajería instantánea, físicas. Y luego surgieron todos los elementos virtuales. Entonces, el correo seguirá siendo uno de los elementos seguros de enviar datos sensibles. ¿Ok? Claro, no significa que usted deseche el WhatsApp. Ojo, no, tampoco. Hay que saber qué se comunica. Yo puedo hacer chistes, hablar, comentarme el día a día, pero pues dentro de ello, dentro de lo que comente que el día estuvo asoleado, me divertí con la familia, estuve paseando, comí gallina, etcétera, etcétera. Ahí no estoy diciendo ni mi nombre, ni mi teléfono, mi correo, nada. ¿Correcto? Entonces podemos seguir utilizando adecuadamente, pero no enviar información sensible donde exponga. La gente a veces coloca la foto del bebé en internet, en redes sociales. Ay, que hicimos un pachangón. Y entonces quiero mostrarle al mundo que le hice una fiestica a mi hijo y lo coloca en redes sociales. Imagínense que le cogen el rostro de ese bebé y lo duplican en los diferentes medios, no sé, pornográficos o de venta de personas o de trata de personas. Y están utilizando la imagen de su bebé para vender otros bebés. Y así sucesivamente. Y luego la gente pregunta, ¿pero cómo? A ver, es que no se requiere tener 5 de frente para saber que Face, que Instagram y que todas las redes sociales son públicas, son de acceso free, libre. ¿Ok, viejo? Ujú. Otra de las De seguridades acuerdo. que te tienes que utilizar es conocer un poquitico de qué antivirus te sirve para filtrar la información, de qué antivirus te protegen de entrada y salida, por un lado. Y si está en tus capacidades económicas, comprarse un fireware, bien sea físico o bien sea lógico. Entonces, si tú eres una persona que no maneja información pública ni del medio, pues te puedes utilizar en los correos y algunas redes sociales. Pero si comienzas a ser una persona importante, pública, con un cargo de información sensible, donde todo lo que hables será usado en su contra, entonces utiliza las herramientas básicas que son las diferentes seguridades de fireware, antivirus, protectores y tal vez con el tiempo, si sigue siendo un escalador, fíjese que con toda la seguridad, Carlos, y para todos, el gerente de Amazon, ¿cierto? No sé si usted lo conocen, fue hackeado el año pasado. Entonces se le metieron a la cuenta y le hackearon la cuenta de él, personal, siendo un tipo berracamente seguro. Es uno de los hombres más seguros del mundo. Pero vea, fue sensible de un pequeño dato que él dejó por ahí tirado y lograron filtrarlo. Y constantemente los diferentes crackers que existen en el mundo del ciberespacio andan buscando. ¿Qué son los crackers? Los crackers son programas que siempre están andando, siempre, nunca paran, no duermen, no descansan. Uno los programa y los bota al ciberespacio y ellos se la pasan rastreando información, le llevan y me traen información, van y traen información, vuelven y traen información. Y si yo quiero mandar otro mensaje, vuelvo y lo reprogramo y sale nuevamente a buscar información. Pero claro, eso tiene que ser, desde mi caso, como soy una persona ética, pues no utilizo la información para molestar a la gente, sino simplemente al que me paga, al que me pide, al que solicita, con la normatividad legal de la ley, que la ley colombiana me protege. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Karen, que está callada, buenos días, ya vemos lista. Aprovechemos, ya vemos lista.
Llamemos lista, no está Karen por acá. Hola Karen. Anita, Ana, ¿cómo te va? Bien, Ana, profe, gracias. ¿Sí me escuchas, profe? sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, bueno, profe, bien, gracias. Bueno, aquí compartamos diurno. Carlos Arley, sí está. Presente, profe. Les agradezco que como estoy en archivo diferente, no los estoy viendo si contestan. Venga, reprogramo aquí para que me active al usuario que habla. Listo. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien. Gracias. Don Hernán Alexis Carreño, Buenos días, profesor. ¿cómo estás? Karen, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Gracias. Doña Ana María, ¿cómo estás? Profe, presente. Luz Estrella, ¿cómo estás? Gracias. Buenos días, profe. Bien, bien, profe. Ese Luz está mal escrito, ¿cierto? ¿O es así? Está mal escrito con Z, profe. Imagínese, me lo mandaron de la universidad. Qué vergüenza, ¿sí o no? Da pena ajena. Luz Estrella. Don Nicolai. Oiga, Nicolai, ¿tú por qué tienes una falla? Uy, profe, yo tengo fallas, no, yo asistí el lunes, desde el lunes. Sí, me hizo raro. Ahí la quito. Gracias. Iván Felipe. Presente, profe. Michael. Presente. Michael, tú sí tienes una falla, ¿cierto? Sí, el día martes no pude asistir por internet. Bien, Fue el gracias. único día. Don Héctor. Presente, profe. Gracias. Juliana, ¿cómo estás? Presente, profe, bien, gracias. Doña Paula Valentina, ¿cómo estás? Presente, profe. Bien, sí. Bueno, ¿faltó alguien, muchachos? Tengo en el escenario a 12 personas. Perfecto. Muy bien. Bueno, creo que no faltó nadie. Grabemos y descompartamos. Bueno, bueno, quería arrancar, pero pues nos queda ya muy corto tiempo con el tema del concretar el concepto de la ofimática, que hace parte de las diferentes innovaciones, que es donde ustedes se están centrando, se están moviendo para diferentes esquemas de competencias, de habilidades y destrezas. La innovación es un tema donde arraiga un plus, arraiga un adicional, algo de más. La innovación siempre, a diferencia de la creatividad, la innovación siempre está en mejora continua. La creatividad rompe con la mejora continua porque se pone arriba y establece un único elemento, un único producto con esa actividad, con esa relación con la situación que se esté presentando. Mientras que la innovación siempre va a estar a la vanguardia de qué hay para mejorar, de cómo está para perfeccionar, de qué se hizo para hacerlo mejor. Siempre, cada vez que ustedes presentan su trabajo, lo quieren hacer mejor que el otro. Un trabajo ya existe. Simplemente es desarrollarlo adecuadamente, mínimo con las mínimas condiciones. Pero aquellos creativos, aquellos innovadores, siempre manejan una diferencia a diferencia de los demás, valga la redundancia. Una situación diferente a diferencia de los demás. E imponen y manifiestan y precisamente son los que muchas veces no son comprendidos en algunas empresas. Las empresas de hoy en día ya no están buscando a esa persona experta, a esa persona última, la plus ultra. No, está buscando a unos principiantes, a unos primíparos que estén gestionando nuevas ideas y que
no se impongan con su capricho de una idea, sino que argumenten, que hay gran diferencia. Cuando yo tengo una idea, lo importante no es decir se tiene que hacer porque así es y yo le respeto lo suyo. No, ojo, hay que argumentar una idea y sostenerla. Cuando digo argumentarla, es saberla explicar. Y cuando digo sostenerla, es decir, ¿por qué motivo es pertinente? Entonces, fíjense nuevamente, compañeros, que volvemos a la palabra pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia, vuelvo y hago el reclamo, vuelvo y hago la aclaración de que es precisamente la necesidad de poder justificar que se necesita, que son procesos y procedimientos que requieren en el desarrollo de ciertas actividades para que exista o una mejora continua o un proceso de desarrollo en crecimiento. Entonces, la pertinencia argumenta y justifica el porqué de una idea, la pertinencia, pero no solamente es decir, es que eso es pertinente. No, la pertinencia hay que mostrarla, la pertinencia hay que decirle, mire, los indicadores, los topes y las metas, ¿cómo se mide un proceso de mejora continua? ¿Alguien me quiere recordar cómo se mide, cómo se evalúa un proceso de mejora continua? Bueno, coloquémosle aquí unos punticos que estamos debiendo puntos hace rato. Yo no sé a quién le voy a colocar unos punticos. A ver, Karen. Con herramientas estadísticas, profe, se pueden medir los procesos de mejora continua. Correcto, con herramientas y estadística, pero nosotros hablamos de una importante dentro del mundo de la innovación y de la creatividad. ¿Cómo se llama, Karen? El seguimiento y procesos. No, negativo el civil. Ok. El pH, no sé, pH. HVA, pero no. Perdiste. Sí era ese, pero dijo el pH no sé qué cosa. No, el PHBA. El PHBA es el que nos establece los procedimientos de una mejora continua porque está ejecutando, está verificando y está actuando. Obvio, lo más importante está planeando y dentro de esa planeación establece los objetivos, los riesgos. ¿Te acuerdas qué es un riesgo, Juliana? Juliana. Coloquémosle un punto si me responde bien. ¿O se voló? ¿Será que se nos voló? Entonces coloquémosle un negativo. Juliana. Se nos voló, coloquémosle un negativo, listo. Entonces, preguntémosle a Ana María. ¿Qué es un riesgo? Cualquier cosa, dime, tranquila, habla. No te cohibas. Entonces tampoco. Pero riesgo en qué sentido, profe. Señora. Repeat, please. Bueno, ya está en clase, no le negatemos. Nicolai, colabóranos tú, ¿qué es un riesgo? Nicolai. Un riesgo, me dices tú, profe. Sí, señor. Pues es algo que se logra identificar para prever. Riesgo es una amenaza que se puede identificar, se puede controlar. Correcto, sí. Existen amenazas y existen riesgos, ¿no? Por un lado. Pero un riesgo es como tú dices, algo que se puede identificar para poder ser controlado, ¿correcto? Entonces, la diferencia entre un riesgo y una amenaza es que una amenaza, podemos conocer las amenazas, pero no sabemos por dónde va a llegar. Una amenaza es una inundación, ¿cierto? Entonces, nos amenazaron que iba a llover, pero ¿cuándo? No sabemos. Mientras que el riesgo efectivamente es que efectivamente yo tenga una teja rota y por ahí se me pueda filtrar el agua. O que tenga una teja muy vieja y con un aguacero de granito se pueda romper. Son riesgos que están identificados y pueden ser predictivos y los pueda controlar. Las amenazas, sé que existen. Un terremoto es una amenaza, pero pues no sé cuándo ocurra y no sabría cómo controlarla, pero podemos establecer un plan de contingencia, obviamente, dentro de un PHBA, pero también las podemos llegar a tener en el entorno de la ciberseguridad, ¿ok? Bueno, entonces ganemos el punto a Nicolai, no seamos tacaños. Bien, Nicolai, gracias.
Bueno, entonces compañeros, hemos venido avanzando poco a poco en ciertos conocimientos y conceptos de la innovación y la creatividad. Em, Tienen que estar de mente abierta porque los procesos de la innovación y la creatividad, nadie les va a decir cuál es la matriz, cuál es la fórmula, cuál es el esquema. Se va diseñando en su cabecita, se va creando, se va formulando, se va moldeando. Entonces, por ese motivo, un riesgo que ustedes no logren surgir al otro lado del charco, llegar a un producto, a un proyecto productivo, es porque tal vez ustedes desconozcan las herramientas, desconozcan los alcances de su capacidad personal, desconozcan las oportunidades que existen en el mercado, porque es que a mí nunca me han dicho. Resulta que a nosotros nos criaron fue como policía. A nosotros nos criaron con la mamá, el papá, el hermano, el tío al lado vigilando que usted haga la tarea. Usted nunca tomó la iniciativa de hacer sus tareas. Bueno, uno que otro, me imagino. Pero entonces los colombianos, el 90%, recuerdan que yo les dije que tenía varios escritos sobre procesos de identificación y selección. El 90% de los seres humanos del colombiano exactamente nos criamos con el policía. Hoy en día el 90% de los europeos se crían acorde a su propia necesidad, a su propio requisito. Ellos navegan un poco más libres que nosotros, son más arriesgados, a pesar de que los colombianos son muy reconocidos en el mundo por ser berracos, intrépidos, muy dados al cumplimiento, pero lastimosamente nos da miedo. Usted hace una tarea, usted hace un trabajo y pregunta, ¿está bien? ¿Usted por qué no se pregunta a sí mismo? Venga, José Antonio, ¿me quedó bien? Sí, me quedó bien. Y yo salgo con lo que a mí me creó, con lo que yo me respondí. Pero salimos, no es que yo lo hice, pero no sé si está bien. Mejor dicho, les voy a colocar la cereza del pastel. ¿Cómo me responden todos ustedes cuando le pregunto qué es tal cosa? ¿Ustedes cómo me responden? ¿Alguien me quiere responder? Decimos creo. Exacto. Ah, vea, Karen llegó ahí. Hola, ¿cómo estás? Creo que le ha colocado un punto negativo, Karen. Vamos a quitárselo. Ah, no, fue a Juliana. Mentiras. Sí, Karen, exactamente. Creo. Profe, es que Está más de internet. Sí, tienes razón. No te escuchamos nada. Apenas está. Yo sé que estás en la piscina porque suena cuac, 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 cuac. Pero no importa, está en clase. Entonces, la respuesta de ustedes cuando dicen un concepto, dicen como que esa inseguridad es la que nos está matando, compañeros. ¿Ok? Entonces, tenemos que responder, ¿cómo le fue anoche? Creo que bien. No, anoche me fue bien o me fue mal. Entonces, como el ejemplo del médico, o usted está embarazado o no está embarazado. Usted está embarazada o no está embarazada. ¿Usted cree que está embarazada? No, está o no está. Así de sencillo. Y el mundo real es así. Usted define un concepto. Por eso les dije cuando comenzamos esta aula virtual, esta clase, estamos en la fábrica. Hablen desparpajadamente. Mire, alguien que me ha preguntado de manera despreocupada ha sido Carlos. Preguntado cosas con y sin sentido, pero está aprendiendo, se está moldeando. Mañana sale al mercado y pregunta de manera certera, tranquila y pausada. ¿Por qué la gente llega y pierde los exámenes del IFEX, les va mal, les va regular, una entrevista? Porque usted va pensando es en qué le van a mirar, le van a coquetear, le va a poder coquetear, va a poder salir de la entrevista, va a llegar tarde, etcétera. Porque no sé si han visto, si se han parado al frente de las escuelas donde presentan los chicos los exámenes del IFEX. Una pregunta, ¿ustedes cuántas veces han presentado el examen del IFEX? No me respondan, no me respondan. Una vez. No, profe, yo no. Yo como unas 5.
Ah, bueno, muy bien, lo felicito. ¿Y por qué lo has presentado 5 veces? Porque para algunos procesos de admisión de otras universidades los exigen. Y entre más Exactamente. puntaje, obviamente más posibilidades de Bueno, pasar. le hallaste un servicio al producto, ¿sí o no? Y por eso, yo le he presentado 45 veces y no por bruto, ¿sí? Sino que han sido por estudios de mercadeo, por trabajo, por negocio, por conocimiento. ¿Y qué he evaluado? He evaluado que aquellos chicos que llegan al examen y llegan jugando, llegan golpeando, llegan haciendo chistes, dice uno, pero ¿qué? Vienen frescos. Resulta que ellos vienen seguros de sí mismos, tranquilos, no les preocupa, saben que van a coger su examen y van a responder. Cuando la gente viene pensando en cuántas preguntas, Dios mío, ¿qué me van a preguntar? ¿Cómo me van a preguntar? No, eso ya está escrito. Y usted tiene que concentrarse a interpretar, interpretar. ¿Ok? Entonces, si usted llega tranquilo, su mente va a estar tranquila, su cabeza no va a estar preocupada si llegó el bus temprano, si la dejó el novio, si la dejó la novia, si hay almuerzo, si no hay comida, si se cayó el chino, si no se cayó el chino, si hay dolor de muela, nada. ¿Cómo llega usted a una fiesta? Y por eso usted al otro día dice, qué parrandón, porque usted le preocupaba el mundo, nada, cero, porque usted llegó a la fiesta al 100% entregado a la fiesta. Llegue hacia un examen, a una entrevista, olvídese lo de demás, lo que diga me vale 5 y pare de contar. Yo lo verá que tendrá unos resultados al 100% exitosos. Bueno, compañeros, sigamos el ejemplo de Héctor. Él dice lo mismo que yo digo. ¿Cuántos de ustedes se han presentado a una entrevista por mamar gallo? ¿Y por qué por mamar gallo? Porque uno durante la entrevista aprende. ¿Qué aprende? ¿Quién me entrevista? ¿Cómo me entrevista? ¿Cómo me mira? ¿Qué me preguntaron? ¿Cuánto me demoré? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Y la siguiente entrevista aprendo. Y digo, ah, qué berraquera, ya sé que me van a preguntar. Ya sé cómo tengo que irme vestido y vestida. Ya sé cómo tengo que llevar las manos que no me suden. ¿Ve? Va aprendiendo. Pero si usted no practica, ojo la palabra, no son emprendedores, pues ahí vamos a quedar. Entonces, ¿para qué innovación? ¿Para qué creatividad? Si no nos arriesgamos. Les habló José Antonio Martínez. Feliz día. Feliz día, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Feliz día. Chao, Feliz profe. día, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias.